hombre pensó que había desheredado a su esposa, pero al verla reír en el tribunal, se enteró de la verdad. Era un día gris y lluvioso en la ciudad de Santa Clara. Las gotas de lluvia golpeaban las ventanas del viejo tribunal, creando un ambiente sombrío que parecía reflejar el estado de ánimo de los presentes. Entre ellos se encontraba Antonio, un hombre de mediana edad con el rostro surcado por arrugas profundas que hablaban de años de trabajo duro y de decisiones difíciles. Su corazón latía con fuerza mientras esperaba la audiencia que cambiaría su vida para siempre. Antonio había trabajado toda su vida en su pequeño taller de carpintería, un negocio que había heredado de su padre. Con esfuerzo y dedicación, había logrado construir una vida modesta pero satisfactoria junto a su esposa, Teresa. Sin embargo, la enfermedad que había atacado a Teresa hacía un par de años había puesto en jaque su relación y su estabilidad financiera. Una serie de gastos médicos y el estrés acumulado habían llevado a Antonio a tomar una decisión drástica: desheredar a su esposa. El día anterior a la audiencia, Antonio había pasado horas revisando todos los documentos legales. Con cada firma que había puesto, su corazón se había encogido un poco más. Sabía que estaba haciendo algo irreversible, pero sentía que era la única forma de proteger lo que había construido. La idea de que Teresa pudiera quedarse con todo en caso de su muerte era demasiado para él. Ella había estado distante, casi como una extraña, desde que la enfermedad había comenzado a consumirla. La risa que solía llenar su hogar se había desvanecido, y con ella la conexión que una vez habían compartido. Al llegar al tribunal, la atmósfera era tensa. Antonio se sentó en la primera fila, sus manos sudorosas apretando los papeles que había traído. No podía evitar mirar hacia la puerta cada vez que alguien entraba. Teresa había decidido no asistir a la audiencia, lo que aumentó su ansiedad. ¿Acaso no le importó?, pensó mientras la incertidumbre lo consumía. A su lado, un abogado le susurró algunas palabras de aliento, pero nada podía calmar la tormenta de emociones que se desataba dentro de él. Finalmente, la sala se llenó de murmullos cuando el juez hizo su entrada. Las formalidades comenzaron y Antonio sintió que su corazón se aceleraba. Las palabras del juez resonaban en sus oídos, pero no podía concentrarse. Todo lo que podía pensar era en Teresa, en cómo las decisiones que había tomado podrían afectarla. Se sentía atrapado entre la necesidad de proteger su legado y la culpa que lo devoraba por desheredar a la mujer que había compartido su vida. En ese momento, la puerta se abrió y, para su sorpresa, allí estaba Teresa. Su presencia iluminó la sala y, aunque su rostro estaba pálido, había un destello en sus ojos que Antonio no había visto en mucho tiempo. Ella entró con una confianza que parecía estar ausente en los últimos meses. Se sentó en la parte trasera de la sala y cuando sus miradas se cruzaron, Antonio sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. El abogado de Antonio comenzó a exponer su caso, hablando sobre la decisión de desheredar a Teresa. Las palabras incapacidad y falta de interés flotaban en el aire, y cada vez que se pronunciaban, Antonio sentía que le clavaban un puñal en el corazón. No podía creer que había llegado a este punto, que había permitido que el resentimiento y el miedo lo llevaran a actuar de tal manera. Mientras el abogado continuaba, el rostro de Teresa empezó a transformarse. En lugar de la tristeza que Antonio había esperado ver, ella esbozó una sonrisa. Era una risa suave, casi como si estuviera disfrutando de una broma interna. Antonio se sintió desconcertado. ¿Cómo podía reírse en un momento como este? La risa de Teresa resonaba en sus oídos, y cada vez que la miraba, su confusión crecía. Finalmente, el abogado de Teresa se levantó para presentar su defensa. Antonio pudo ver cómo su esposa lo observaba con una mezcla de amor y desafío. Era un sentimiento extraño, pero había algo en su mirada que le decía que había más de lo que parecía. Cuando el abogado comenzó a hablar,
todo el mundo en la sala se quedó en silencio. «Su señoría», comenzó el abogado, «mi cliente, Teresa, ha tenido que enfrentar momentos difíciles, pero nunca perdió su espíritu. La decisión de desheredarla no se basa en sus acciones, sino en las suposiciones erróneas de mi cliente». Con cada palabra, Antonio sentía que el suelo se movía bajo sus pies. Las palabras del abogado se entrelazaban con recuerdos de su vida juntos, de las risas compartidas y de los momentos de felicidad. El abogado continuó: «Es importante destacar que Teresa no solo es una esposa, sino una mujer fuerte e independiente. Ha estado lidiando con su enfermedad de una manera admirable y en lugar de rendirse, ha estado trabajando en su recuperación. La idea de que no le importa su matrimonio es incorrecta. Ella ha luchado por su vida y por su relación». Antonio sintió que la risa de Teresa se apoderaba de la sala y en ese momento comprendió que había subestimado su fortaleza. La imagen de su esposa, riendo y desafiando las adversidades, lo golpeó como una ola de realidad. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos mientras escuchaba las palabras del abogado. La verdad era que había sido él quien se había alejado, quien había dejado que el miedo lo consumiera y lo empujara a tomar decisiones irracionales. El abogado de Teresa presentó pruebas de su esfuerzo por mantener su salud y su bienestar emocional. Había estado asistiendo a terapia, participando en grupos de apoyo y trabajando en su recuperación. Las sonrisas que Antonio había despreciado eran, de hecho, una señal de su fortaleza y su deseo de seguir adelante. Cuando el juez hizo una pausa para reflexionar, Antonio se dio cuenta de que el momento había llegado. Se giró hacia Teresa, quien lo miraba con los ojos brillantes. Era como si el tiempo se hubiera detenido, y en ese instante, todo lo que había sucedido a lo largo de los años se desnudaba ante él. La risa de su esposa, que había sido un eco lejano, ahora resonaba con una claridad que nunca había imaginado. «Teresa», murmuró, incapaz de contener las lágrimas. Lo siento tanto». Ella le devolvió la mirada, su sonrisa ahora más amplia, y por un breve momento el tumulto de la sala se desvaneció. Era solo ella y él, atrapados en su propio mundo. El juez, que había estado observando la escena con atención, finalmente habló. «Después de considerar los argumentos y la evidencia presentada, he decidido que la decisión de desheredar a Teresa no tiene fundamento. El matrimonio no es solo un contrato legal, es una asociación que se basa en el amor y el respeto mutuo. Antonio, te insto a que reconsideres tus decisiones y te reconectes con tu esposa». Las palabras del juez resonaron en la sala, pero para Antonio todo se reducía a la risa de Teresa. Era una risa que había estado ausente durante demasiado tiempo, y ahora, al escucharla de nuevo, se dio cuenta de que había perdido más de lo que había ganado. La conexión que habían compartido había estado en peligro, pero en ese momento había una oportunidad de sanación. Teresa se levantó y se acercó a él. La tensión en el ambiente se disipó cuando se abrazaron, y en ese abrazo, Antonio sintió que el peso de sus decisiones comenzaba a desvanecerse. Las risas que habían compartido en el pasado comenzaron a regresar a su mente, y con cada recuerdo, el amor que habían construido juntos comenzó a resurgir. «Te necesito, Antonio», dijo Teresa, su voz suave pero firme. «No puedo hacer esto sola, pero juntos podemos enfrentar cualquier cosa». Antonio asintió, sintiendo que las palabras de su esposa eran un bálsamo para su alma herida. En ese momento, supo que la risa de Teresa no solo era un símbolo de su fortaleza, sino de la conexión que aún existía entre ellos. La audiencia llegó a su fin, y aunque la decisión del tribunal había sido clara, lo que realmente importaba era el camino que Antonio y Teresa estaban a punto de recorrer juntos. Habían enfrentado la adversidad y a través de todo habían encontrado una razón para reír de nuevo. La risa se convirtió en un recordatorio de que, a pesar de las dificultades, el amor siempre prevalece.
Mientras salían del tribunal, Antonio tomó la mano de Teresa. No había más miedo ni resentimiento, solo un profundo deseo de reconstruir su vida juntos. La lluvia había cesado y los rayos de sol comenzaron a asomarse entre las nubes. Era un nuevo comienzo, una nueva oportunidad para reír y amar, y Antonio sabía que no volvería a dejar que el miedo se interpusiera en su camino. A partir de ese día, Antonio se comprometió a ser un mejor esposo, a escuchar y a valorar a Teresa como nunca antes. La risa se convirtió en el hilo que tejía su historia, y juntos aprendieron que el amor no solo se trata de momentos felices, sino también de enfrentar los desafíos con valentía y resiliencia. Así, en el corazón de Santa Clara, un hombre pensó que había desheredado a su esposa, pero al ver su risa en el tribunal, se enteró de la verdad. El amor verdadero nunca se deshereda, siempre encuentra la manera de florecer, incluso en las circunstancias más oscuras.